Saludos, estimado docente. El día de hoy vamos a dar el informe de la propuesta metodológica del futuro. Nuestro grupo número 11, conformado por la ingeniera Doménica Orellana, licenciada Tania Loaiza, licenciada María Borges, quienes habla, licenciada Lorgia Tandazo y licenciado William Tandazo. Nuestro informe está basado en el aprendizaje por equipos. Este proyecto tiene como propósito incentivar el trabajo en equipo, la creatividad e impulsar el compromiso del conocimiento y amor para con el país. En la actualidad, debido a la ola de información a través de redes sociales, existen muchas formas de conocer el país. Sin embargo, debemos traer un poco de ese conocimiento de forma creativa a las aulas. Logramos este propósito mediante la creación de un álbum en el cual exponíamos la forma creativa, la diversidad que tiene nuestro suelo, nuestra patria, promoviendo de esta manera el trabajo colaborativo. El producto, como ustedes lo ven ahí, es un álbum conformado e integrado por 3 asignaturas, las cuales exponían diversos temas. Todos bordeaban el tema de la diversidad en el Ecuador. Sus principales objetivos eran implementar la práctica de colaboración, incentivar en los estudiantes el amor a su país mediante las distintas actividades grupales y, por supuesto, la elaboración de un álbum para destacar la megadiversidad de nuestro Ecuador. Continuando con el marco legal, las ciencias sociales, las ciencias naturales, lengua y literatura, entre otras disciplinas, responden a las expectativas y los desafíos de diferentes tiempos. Y desde luego, también a sus limitaciones. El currículo que se pone a consideración de la sociedad ecuatoriana para su implementación a partir de septiembre del año 2016 es una respuesta al contexto de una globalización que se interioriza cada día más y más. El currículo de la educación básica propone, al igual que de todas las áreas, como una opción de ejercicio auténtico de democracia social en el proceso educativo, que busca devolver a profesores y estudiantes la confianza en sus capacidades para aplicarlo, adaptarlo y reconfigurarlo de acuerdo con las condiciones concretas de su entorno local, nacional, regional y global, en las que la iniciativa, como la creatividad y no dejar de lado la imaginación, sean las mejores estrategias para transformarlo. El Ministerio de Educación del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, define la importancia de promover la interculturalidad y el respeto a cada cultura ecuatoriana, por lo que, dentro de esas perspectivas, el proyecto de incentivar en el estudiante el amor a su país, destacando la megadiversidad del Ecuador, propuesto en el presente trabajo, busca destacar lo expuesto en el artículo 1 de la LOI o de la presente ley, que nos dice que la educación debe ser vista con una visión intercultural y plurinacional acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y en el artículo 10 de la misma ley, dentro de los fines, se resalta el desarrollo de la identidad nacional, de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y plurinacional y de las entidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan en el Ecuador. Por lo tanto, desde una perspectiva legal,
y en correspondencia promover la interculturalidad, se deja en constancia que el presente proyecto interdisciplinar es un requisito indispensable para formar a los estudiantes en el respeto a la megadiversidad del Ecuador. En cuanto al marco teórico de nuestra metodología de aprendizaje en equipo, decimos que es un método que desarrolla aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa. Aquí tenemos como referencia varios postulados con enfoques sobre el trabajo del aprendizaje en equipo. Entonces, tenemos al primero, que es Collasco Mendoza 2006, donde surge por la interacción y la colaboración de los integrantes del grupo, en donde se produce un aprendizaje individual y colectivo. 2, tenemos a Ortiz 2015, en el aprendizaje en equipo, los miembros comparten sus conocimientos, experiencias y perspectiva, lo que facilita la construcción de un conocimiento más rico y complejo. Como 3, tenemos a Johnson y Johnson en 1989. Nos dice que con esta metodología los miembros de un equipo son interdependientes, es decir, que el éxito de cada uno depende del éxito del grupo. Y tenemos por último 4, Domingo 2008, que gracias a este método se desarrolla aprendizajes activos y significativos. Las principales características de esta metodología son interdependencia positiva, porque los miembros del equipo deben percibir que el éxito de cada uno depende del éxito del grupo, y es por ello por lo que cada uno debe ser responsable de las actividades distribuidas. La responsabilidad individual. Tal y como se expuso en el apartado anterior, sobre cada miembro del equipo debe ser responsable de su propio trabajo y de contribuir al logro del objetivo esperado o común, por lo que es inevitable concebir que un error de un integrante afecta a todo el proceso. Por último, y más importante de la metodología de trabajar en grupo, es que los miembros del equipo deben desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo, resolución de conflictos y toma de decisiones. Problemas del contexto. La identidad cultural de Ecuador está enfrentando desafíos cruciales en medio del creciente impacto de la globalización. Las tradiciones orales, prácticas culinarias y vestimenta fundamentales para esta identidad se ven amenazadas por diversos factores como la migración hacia áreas urbanas y la influencia de tendencias extranjeras. La escasez de información acerca de la diversidad de riquezas presentes en nuestro país está llevando a su paulatina desaparición con el paso del tiempo. Este vacío resultante podría dejar a las nuevas generaciones sin acceso a estas importantes facetas de nuestra cultura, por el cual la influencia ejercida en el hogar, en las redes sociales y en la escuela determinará el grado de conocimiento que las personas tengan sobre Ecuador. Sin embargo, esta falta de apreciación podría acarrear consecuencias negativas para la valorización de nuestros recursos, el desarrollo del turismo, la economía y la conservación de las tradiciones arraigadas en nuestra identidad. Para abordar estas problemáticas es fundamental promover la preservación y valorización de las tradiciones y prácticas culturales únicas que definen a Ecuador. Por ello, las instituciones educativas desempeñan un papel crucial en la transmisión y valorización de estas tradiciones, donde fomentar la diversidad cultural es esencial para contribuir a una sociedad inclusiva y resiliente en un mundo de constante cambio. Entre los desafíos específicos que se encuentran en Ecuador se destacan declive
de la tradición de leer o contar leyendas ecuatorianas. La rápida evolución social y la influencia mediática está llevando a una preocupante disminución en la práctica de compartir relatos ecuatorianos. Esta pérdida no solo conduce al olvido de historias esenciales para la identidad cultural, sino que también socava la conexión emocional y espiritual entre las comunidades, amenazando el valioso patrimonio cultural de nuestro país. Como otra problemática tenemos desafíos en la producción de platos típicos y vestimenta ecuatoriana. La rica gastronomía de Ecuador se enfrenta a una creciente influencia de alimentos extranjeros y comida rápida, lo que está debilitando la autenticidad y diversidad de los platos tradicionales. Esta invasión culinaria podría tener repercusiones negativas tanto en la identidad cultural como en la economía local, exacerbada por la migración hacia áreas urbanas y la influencia de la globalización. Y como otra problemática sería la infravaloración de alimentos y productos autóctonos ecuatorianos. A pesar de la influencia de alimentos y productos originarios de Ecuador, muchos de ellos permanecen poco reconocidos y subutilizados debido a la falta de conciencia o inversión en su promoción. Esta situación no solo limita el potencial económico de estas materias primas, sino que también representa una pérdida de patrimonio cultural y biodiversidad, afectando negativamente al comercio y la preservación de las tradiciones culinarias. Estudio del contexto. En el estudio del contexto nos centraremos en 3 áreas del 5º grado de educación básica. En primer lugar, abordaremos la problemática relacionada con el área de lengua y literatura, específicamente cuanto a las leyendas ecuatorianas. Posteriormente nos enfocaremos en la asignatura de estudios sociales, donde se explorarán los aspectos de los platos típicos y la vestimenta de nuestro país. Por último, analizaremos la problemática relacionada con el área de ciencias naturales, centrándonos en los diversos alimentos originarios de diferentes regiones ecuatorianas. Área de lengua y literatura. Leyendas ecuatorianas. La pérdida gradual de las tradiciones orales y las leyendas locales presentan una amenaza alarmante para la rica herencia cultural de Ecuador, donde el avance de la globalización está alejando a las nuevas generaciones de estas historias que definen la identidad nacional, por lo que este desinterés se intensifica con la desaparición de los adultos mayores, que son custodios de estas narrativas, donde en muchos de los casos no han sido sustituidos por una juventud que valore y conserve estas reliquias culturales. La preservación de estas leyendas no solo implica la salvaguarda de un legado invaluable, sino que también es un acto de resistencia contra la homogeneización cultural en un país tanto diverso como Ecuador. Estas historias sirven como puentes entre comunidades, fortaleciendo el tejido social y promoviendo un mayor aprecio por la riqueza cultural del país. Área de estudios sociales, platos típicos y vestimenta del Ecuador. La globalización y las influencias externas han desempeñado un papel cada vez más significativo en la transformación de los platos típicos y de vestimenta en diversas regiones del mundo. En este contexto resulta fundamental comprender cómo estos cambios están moldeando la autenticidad y la transmisión intergeneracional de estas prácticas arraigadas en la cultura de cada localidad. Por otro lado, se han intensificado la uniformidad en las preferencias de vestimenta, desplazando gradualmente la vestimenta tradicional en favor de influencias extranjeras promovidas por los medios de comunicación y las redes sociales. Esta influencia externa no solo amenaza la industria textil local, sino que también atenúa la singularidad cultural al reducir la diversidad y la expresión individual a través de la ropa. En este contexto, la preservación de las tradiciones culinarias y de vestimenta se convierten en un desafío esencial para mantener la identidad cultural y fomentar la diversidad en un mundo en constante cambio. Área de ciencias naturales, alimentos de las regiones del Ecuador. La falta de familiaridad sobre la diversidad de alimentos en Ecuador plantean varios problemas significativos. En primer lugar, limita la apreciación y comprensión de la rica cultura culinaria del país. La gastronomía ecuatoriana es un reflejo de la diversidad geográfica, climática y cultural del país, con una variedad impresionante de ingredientes y platos tradicionales en cada región.
Esta deficiencia de conocimiento también puede contribuir a la homogeneización de la oferta gastronómica en todo el país. Cuando las personas desconocen la variedad de alimentos disponibles en cada región, es más probable que se adhieran a opciones alimenticias más conocidas y comunes, lo que puede resultar en una prevalencia de ciertos alimentos y platos que en detrimento de otros menos populares, pero igualmente valiosos desde el punto de vista cultural y nutricional. Comprensión del problema. Tras analizar detenidamente los resultados del estudio, resulta evidente que nos enfrentamos en un escenario preocupante, pues las nuevas generaciones muestran un desconocimiento alarmante respecto a las diversas riquezas culturales que adornan nuestro bello país, ya sea en cuanto a nuestras arraigadas tradiciones orales o la amplia gama de expresiones culturales que nos distinguen como ecuatorianos, desde la exquisita diversidad de nuestra gastronomía, con platos típicos elaborados a partir de los variados alimentos que nuestra tierra nos brinda, hasta la rica variedad de vestimentas que identifican a las distintas regiones del país. Cada una contribuye de manera significativa y la autenticidad y riqueza cultural de nuestra nación es crucial concienciar y educar a las nuevas generaciones sobre estas invaluables herencias para preservar y celebrar la identidad única que nos define como ecuatorianos. Por ello, resulta fundamental que desde una temprana edad los niños adquieran conocimientos acerca de su país en diversas áreas, de modo que puedan desarrollar un sentido de orgullo por sus raíces y contribuir a difundir la riqueza cultural y natural de Ecuador ante el mundo al promover la comprensión de que Ecuador es el país de las cuatro maravillas. El alcance de la propuesta, lo que es promover la megadiversidad del Ecuador. En el área de la asignatura de lengua y literatura se trabaja las leyendas de las regiones porque se rescata la preservación cultural, la conexión con el pasado, el desarrollo del pensamiento crítico, el fomento de la creatividad y la promoción del respeto intercultural. En la asignatura de estudios sociales se trabajan los platos típicos que existen en cada región, clima y vestimenta de las regiones. Los beneficios que describen el alcance de las actividades circundan en la promoción de la identidad cultural, el turismo y la economía local, la valoración de la diversidad y una conciencia ambiental. En la asignatura de ciencias naturales se busca exponer los alimentos de cada región para fomentar el turismo gastronómico, apoyar a la conservación de la tradición culinaria y la sostenibilidad de la alimentación saludable. Dentro del escenario de ejecución tenemos el escenario que propone la asignatura de lengua y literatura radica en contemplar el pasado para inferir leyendas como punto de conexión. Se trata de un escenario distinto que busca describir las regiones de nuestro querido Ecuador para exponer su relevancia en la promoción de la megadiversidad. Se centra en el arte culinario centrado a describir el consumo de alimentos de manera adecuada. A continuación tenemos las siguientes conclusiones y recomendaciones. En el transcurso de este proyecto se ha destacado la importancia de abordar la diversidad cultural del Ecuador desde una perspectiva integral y colaborativa. La integración de diversas asignaturas como lengua y literatura, estudios sociales, ciencias naturales, ha permitido no solo explorar la riqueza de nuestras tradiciones, lenguas y gastronomía, sino también comprender la interconexión entre los aspectos fundamentales de nuestra identidad nacional. En medio de un contexto globalizado, donde las influencias externas pueden poner en riesgo nuestras tradiciones, este proyecto ha evidenciado la necesidad urgente de preservar, revitalizar nuestras manifestaciones culturales para fortalecer el sentido, pertenencia y orgullo de nuestra diversidad. Además, se ha reafirmado el compromiso con la educación intercultural y pluricultural, en consonancia con los principios establecidos a la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
como base para construir una sociedad inclusiva, respetuosa de diversidad. En vista de que estos exponen 5 conclusiones que nos dan a conocer lo que se ha trabajado en nuestro proyecto basado en el aprendizaje en equipo. Principio del formulario. Valoración de la diversidad cultural. El proyecto ha evidenciado la necesidad de promover y preservar las diversas manifestaciones culturales del Ecuador, desde leyendas hasta los platos típicos, vestimenta, como parte fundamental de nuestra identidad nacional. Importancia del trabajo interdisciplinario. La integración de las asignaturas como lengua y literatura, estudios sociales, ciencias naturales, ha permitido abordar de manera integral la diversidad del país, fomentando un aprendizaje significativo y una apreciación más profunda de nuestra cultura. Rescate de tradiciones en riesgo. Se ha constatado de una urgente necesidad de rescatar y revitalizar las tradiciones en riesgo, como las leyendas ecuatorianas y la gastronomía regional, frente a la amenaza de la homogeneización cultural y la pérdida de la identidad. Impacto en la formación de identidad. El proyecto ha demostrado su potencial para fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo de la diversidad cultural del Ecuador entre los estudiantes, construyendo así la formación de una identidad nacional sólida y plural. Compromiso con la educación intercultural. A través de este proyecto se ha reafirmado el compromiso de la educación intercultural y pluricultural, en la línea de los principios establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural como base fundamental para la reconstrucción de una sociedad inclusiva respetuosa de la diversidad. A medida que reflexionamos sobre los logros alcanzados y los desafíos identificados durante el desarrollo de este proyecto, es evidente que aún queda un trabajo por hacer para fortalecer y promover aún más la diversidad cultural del Ecuador en el ámbito educativo. Conscientes de la importancia de continuar avanzando en esta dirección, se presentan las siguientes recomendaciones, las cuales buscan ampliar y enriquecer la iniciativa ya emprendidas y así como establecer nuevas estrategias para abordar las necesidades identificadas. Estas recomendaciones están guiadas para futuros esfuerzos en la promoción y preservación de la rica herencia cultural, contribuyendo así la construcción de una sociedad más inclusiva y consciente de su diversidad. Continuar con la integración curricular. Se recomienda seguir promoviendo actividades interdisciplinarias que permitan abordar de una manera integral la diversidad cultural del Ecuador, involucrando aún más las asignaturas y los docentes con este esfuerzo colaborativo. Ampliar la difusión y la sensibilización. Es importante ampliar la difusión del proyecto y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de preservar y valorar las diversas culturas del país, involucrando también a padres, madres de familia educativos. Fomentar la investigación y documentación. Se sugiere incentivar a los estudiantes a realizar investigación sobre los diferentes aspectos de la diversidad ecuatoriana, como leyendas, gastronomía, vestimenta, para contribuir a la documentación y preservación de estas. También incorpora la tecnología y medios digitales. La integración de herramientas tecnológicas y medios digitales pueden enriquecer las actividades del proyecto, permitiendo una mayor accesibilidad y participación de los estudiantes, así como la creación de recursos educativos de multimedia. Establecer alianzas colaborativas. Se recomienda establecer alianzas con instituciones, organizaciones o expertos de la cultura ecuatoriana para enriquecer el proyecto con su experiencia y recomendaciones, así como para ampliar su alcance e impacto en la comunidad. A continuación, les presento una breve nuestras referencias bibliográficas. Como las podemos observar, aquí tenemos. También le presentaré los anexos.
tenemos nuestro anexo 1 de la materia de lengua y literatura, de estudios sociales y ciencias naturales, que se llevó a cabo un trabajo realizado con los estudiantes. Como ya lo mencioné, en la materia de lengua y literatura, estudios sociales, aquí podemos observar cómo los niños trabajan en diferentes actividades, y por último en la materia de ciencias naturales. En nuestro anexo número 2 tenemos una encuesta. Nuestras encuestas son con respuestas sí o no, donde daré a continuación la lectura de las 15 preguntas. ¿Has escuchado alguna vez de la leyenda La Dama Tapada? Número 2. ¿Sabes si en Ecuador se cultiva la quinoa? Número 3. ¿Has probado alguna vez la bebida típica ecuatoriana llamada colada morada? Número 4. ¿Sabes en qué región del Ecuador se utiliza poncho? Número 5. ¿Has escuchado alguna vez la leyenda de Cantuña y su pacto con el diablo? Número 6. ¿El encebollado es un plato típico de la sierra? 7. ¿Sabes si el bolón ecuatoriano lleva plátano como ingrediente principal? 8. ¿Te gustan las leyendas ecuatorianas? 9. ¿Te gustan los platos típicos de nuestro país? 10. ¿Alguna vez has escuchado a tu familia contar una leyenda ecuatoriana? 11. ¿En la costa se cría y se come cuy? 12. ¿Prefieres la comida ecuatoriana en vez de la comida rápida como pizza, hot dog, etcétera? 13. ¿Recomendarías a un extranjero que pruebe los platos típicos del Ecuador? 14. ¿Has oído hablar sobre la producción de banano en Ecuador? Número 15 y última pregunta. ¿Crees que leer las leyendas ecuatorianas es interesante y divertido? Esto es en cuanto a nuestro proyecto, a las conclusiones, recomendaciones, referencias, anexos 1 y 2. Gracias.